Saludo con afecto, con respeto, con todo mi reconocimiento a mi amigo y compañero, el señor gobernador constitucional del estado de Michoacán, de Ocampo, Alfredo Ramírez Bedoya. Alfredo, muchas gracias por la generosidad de la invitación. Igualmente, saludo a la licenciada Grisel Tello, presidenta del sistema DIFI. Aprovecho para sumarme a la felicitación por su primer informe de labores. A la diputada Julieta García Cepeda, presidenta de la mesa directiva del Congreso local. Al doctor Jorge Reséndiz García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán. Al ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, muchas gracias. A mi amigo, el ingeniero Raimundo López Olvera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán. Al doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y desde luego saludo con afecto, con todo mi reconocimiento y agradecimiento a Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia. Y le agradezco la oportunidad de encontrarnos ahora. En la anterior ocasión que estuve aquí en este recinto, no pudo acompañarnos físicamente porque estaba todavía saliendo del COVID. Recuerdo que le llamé esa tarde y quedó de invitarme a comer carnitas. No va a cumplir en esta ocasión, pero espero que muy pronto. Muchas gracias por su generosidad y siempre está al pendiente de nosotros. A mí me toca llevar la relación con todas las iglesias del gobierno federal, con todas las iglesias, y en Monseñor sí hemos encontrado el consejo, la mano amiga. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Aprovecho también para saludar a los compañeros de la comunidad purépecha, a Pavel Hernández. No sé si todavía se quedaron por allí. Muchas gracias. Yo les escuché, ahora pues les agradezco que tengan la paciencia para escucharnos. Saludo a todas y a todos ustedes, presidentes municipales, legisladores, empresarios, notarios, hijos de notarios que por allá los estoy viendo que andan, profesores, autoridades educativas, dirigentes sociales. A todos, muchísimas gracias. Primero por su paciencia. Fíjense que aprovecho para pedir una disculpa. No crean que la culpa del retraso fue del señor gobernador. Sucede que a los tabasqueños nos gusta hablar mucho. Y me tocó ser parte de un hecho histórico para la historia de Michoacán y del país, como es el que hubiese sido convocado para asistir al pleno de la Cámara de los Diputados y dirigir ahí un mensaje con motivo de lo que ahora discutirán y votarán, que es la posible aprobación de una minuta, así se le llama, que contiene una reforma constitucional al artículo 5º transitorio. Pero al rato les hablo de eso. Ahora lo que quiero es pedirles una atenta disculpa. Tengo que ir a Hermosillo, pero pues sí, allá es muy bonito y nos atienden bien, pero yo prefiero pasarme toda la tarde aquí en Michoacán
escucharles, intercambiar puntos de vista, que podamos entre todos poder aportar algo a la construcción de Michoacán. Tiene razón el señor arzobispo. Este no puede ser un esfuerzo individual, tiene que ser un esfuerzo colectivo, o un esfuerzo comprometido de todos y cada uno de nosotros. Cuando se trata de construir la paz, de reconciliar a un Estado tan importante en la vida pública y en la historia de este país. No les voy a decir que el más importante, porque al rato se van a sentir los sonorenses y mañana los nayaritas, pero pues quién no recuerda a Vasco de Quiroga y lo que representó para su época, su paisano Morelos, que por cierto Morelia se llama así en su honor, y que aquí pues prácticamente se educó el cura Hidalgo, y lo que representa para la historia nacional ese inmenso michoacano que fue Melchor Ocampo. Y en los tiempos ya no tan modernos, pero un poco más recientes, el general Lázaro Cárdenas fue un parteaguas en la política y en la administración pública de este país, a tal grado que muchos lo consideramos el mejor presidente en la historia de nuestro país. Entonces, cuando se trata de reconciliar, cuando se trata de volver a encontrarnos, que eso es una de las definiciones del bien común, desde luego ya Monseñor enumeró las otras: la paz, la generosidad, la justicia, la solidaridad. Y creo que estamos en el momento justo para conseguir. No coincido, desde luego, con lo que dijo Alfonso, presidente municipal de Morelia, en cuanto a que tenemos que aprovechar que las tres autoridades están ordenadas. No, porque no es un asunto de colores. Yo escuché atentamente su intervención. Primero le reconozco el valor para asumir su responsabilidad constitucional. La manera en la que ha hecho de la política pública en materia de seguridad, pues el eje de su administración municipal. No es gratuito que aquí nos haya presumido, desde luego, los merecidos premios internacionales. Y más allá, porque en eso tampoco coincido, yo sí soy un convencido de que lo que se está debatiendo ahora no es ni debe de ser monopolio ni los diputados federales, ni de los senadores, ni de los diputados locales. Finalmente todos ellos nos representan a nosotros, representan al pueblo de Michoacán y al pueblo de México. Por eso yo, y es para mí motivo de orgullo estar aquí, porque nosotros sí queremos escuchar y debatir con todos, aún con los que no coincidimos ideológicamente. Pues yo tengo la convicción, pero también tengo la instrucción del presidente de la República, que es la de hacer un esfuerzo colectivo, que nos escuchemos todos, que eso que a veces suena como el gran acuerdo nacional, que puede sonar demasiado utópico, pueda hacerse realidad. Y yo ofrezco al señor presidente municipal
como le he ofrecido al gobernador del estado el apoyo total del gobierno federal. Yo sé que aquí ustedes andan en alrededor de 850, 870 elementos de seguridad pública municipal. Nos falta mucho para alcanzar el promedio, porque estamos hablando de que tienen 850,000 habitantes más o menos la capital. Y aquí en este momento hay colaborando, trabajando, auxiliando en tareas de seguridad pública entre 890 y 950 elementos de la Guardia Nacional divididos en 2 cuarteles. Pero nos hace falta, y creo con todo respeto, pero además con el compromiso de trabajar muy de la mano con él y con el gobernador, nos hace falta todavía bastante para que baje la incidencia delictiva en Morelia. Sí, se ha podido avanzar en el combate a delitos como el robo a casa habitación, el robo a transeúnte. Se nos ha disparado la extorsión, se nos ha disparado el homicidio doloso. Y no debe de ser, y nosotros nunca lo admitiríamos, el esfuerzo individual del presidente municipal. Tiene que ser un compromiso de todos y reitero el compromiso del gobierno federal. Le ofrezco a que a la brevedad podamos hacer una mesa con el señor gobernador del estado y lo que requiera Morelia y lo que requiera Michoacán, pues sepan que van a contar con ello. Y a Pavel y a los amigos de la comunidad purépecha, yo les quiero decir que nosotros los respetamos, que como ningún otro gobierno en la historia del país, el gobierno del presidente López Obrador se ha dedicado a atender a las comunidades indígenas, a nuestros pueblos originarios. No son ustedes quienes deben de pedirnos una disculpa por haber podido ser escuchados. Somos nosotros quienes debemos de pedirle la disculpa a ustedes, porque pues son los olvidados de siempre. Y vaya que este gobierno está construyendo la justicia para los pueblos yaquis, para los rarámuris, para los eris, para los chontales en el sur-sureste, para los chamules, para los lacandones. Es el primer gobierno que elabora y ejecuta planes que van desde la restitución de las tierras de las que injustamente habían sido despojados hasta la construcción de infraestructura que haga posible que haya mejores condiciones de vida. Y desde luego los programas sociales que como nunca, ya no nada más en el país y de manera específica, se habían dado a nuestras comunidades indígenas, a nuestros pueblos originarios. Entonces, yo quiero aquí aprovechar, y si el gobernador me lo autoriza, yo me comprometo a venir con ustedes el sábado 14 de noviembre. Vamos allá a las comunidades. Yo sé que en toda la meseta purépecha se asientan como 8 comunidades y sé también, conozco la división que desafortunadamente impera. Yo le pediría al gobernador constitucional del estado que nos convoque para esa fecha y yo voy a traer al comisionado de los pueblos indígenas, voy a invitar también al subsecretario de Educación, de Gobernación encargado de los derechos humanos y
al subsecretario de Gobernación, encargado no nada más de los asuntos religiosos, sino de las organizaciones sociales, y ofrezco que vamos a avanzar, que ese documento que ustedes dicen que es prácticamente obligatorio, no sé cómo le vamos a hacer. Si me pregunta el presidente, pues yo le voy a echar la culpa al gobernador, pero que ese documento ya no lo van a necesitar más, que es lo menos que nosotros podemos hacer. Y miren, estuve hace algunos meses aquí en este mismo salón. De esa reunión se derivó una serie de reuniones que hemos mantenido en nuestras oficinas en la Ciudad de México. Una de ellas era la que Raimundo mencionaba. Yo quisiera pues dedicarle, no les voy a decir que los 365 días del año a Michoacán, porque otro defecto de los tabasqueños es que nada más pensamos en Tabasco y estamos aquí, pero estamos añorando a nuestro pueblo. Pero yo les ofrezco a todos y a cada uno de ustedes, a los presidentes municipales que incluso habíamos convenido de trabajar de manera conjunta, a los sectores, a las organizaciones, desde luego al Consejo Coordinador Empresarial y a los organismos empresariales, de trabajar muy de la mano y hacerlo con el gobernador. Yo tuve la fortuna de ser gobernador de mi estado y a lo largo de mi carrera política, pues me ha tocado tratar con muchos gobernadores. Aquí hay uno de ellos, que yo digo que es mi maestro y que yo le agradezco que hoy nos acompaña, y Leonel Godoy, que ahora salió a hacer una llamada, pero pocos tan comprometidos, tan convencidos de lo que hace como Alfredo Ramírez Bedoya. No pasa día en que no me esté llamando. Primero eran las vías del tren, después era la injusticia para con los maestros, después el robo en despoblado, que significó el que hubiesen utilizado la nómina magisterial para pagar otros asuntos. Después regresamos con las vías del tren, después el aguacate, y entre el aguacate y las vías del tren un problema que hubo en el puerto de Lázaro Cárdenas. El otro día, que si la huelga allá en Fertinal, el otro día, que si la actuación del ejército en no sé qué lado, que si Aguililla, ¿qué vamos a hacer? Porque parece que no van a dejar ya pasar el día de hoy. La última que me planteó fue la de que ayudemos para que haya una mina que es propiedad de ArcelorMittal, una empresa transnacional que es la primer productora de acero a nivel mundial y que tiene aquí en Michoacán uno de sus principales asientos. Y hay una mina que está abandonada y él ha venido con la paciencia, lo dije hace un rato, del artesano, reconstruyendo de la mano del gobierno federal y de las iglesias el tejido social en Aguililla. Y me dice, oye, pues la gente de Aguililla quiere que se reactive la mina y para eso necesitan
que nos ayudes a obtener la concesión. Era, como decimos en el béisbol, pues una pelota envenenada, porque él sabe que el presidente de la República tomó la decisión de que la riqueza de este país, específicamente del subsuelo, ya no podía seguirse explotando de la manera tan irracional en la que se viene haciendo en la minería. No se imaginan ustedes cuánta sangre, cuántas vidas, cuánto sufrimiento de los mineros de México para que 2 o 3 potentados se lleven las riquezas de este país. Por eso el presidente tomó la decisión de que no se iba a autorizar una sola mina más. Y no sé cómo le vamos a hacer. A lo mejor termino corrido de mi cargo de gobierno, pero yo sí quiero comprometer con Alfredo y con ustedes que vamos a conseguir la concesión de esa mina. Vamos a hacer, yo creo que será a finales de año o a principios del próximo año, ya lo tenemos avanzado, una consulta popular, que ese es el primer paso, para que la comunidad nos diga si está de acuerdo o no en que se reactive esa mina. Yo creo que sí van a estar de acuerdo, porque es una inversión de más de $1,000 millones y es una generación de empleos que va a reactivar toda esa zona del estado. Entonces aquí, ante ustedes, no me lo presionen tanto, pero sí ratifico el compromiso de que tenemos que ayudar a Michoacán. Y bueno, pues eso de que a cada ratito está, pues es para que ustedes sepan que no nos deja ni dormir, que si el hospital, que si el del Seguro Social no quiere firmar el convenio, no, si me acuerdo de todos, y que háblale a Zoé y dile que yo ya hice lo propio y que los diputados locales ya desincorporaron el terreno. Ese es Alfredo, es un lujo tenerlo como gobernador. Por eso no podemos regatearle nada. Michoacán es un país, en realidad Michoacán es un crisol de lo que es México. Tienen todo. Afortunadamente algunos barbajanes no se lo acabaron. Y regreso a las palabras del Monseñor. Pues hay que ir todos juntos y hay que ir unidos, sin egoísmos. Por eso me gustaron y comparto las palabras del señor rector y el exhorto de Raimundo. Es el momento, pues, de hacer un último esfuerzo. Yo sí creo que también es el momento para que como país tomemos la mejor de las decisiones para restablecer la paz y la seguridad. Desde luego que restablecer la seguridad, la paz, no es un asunto de policías y ladrones, no es un asunto de ver si la delincuencia organizada tiene mejor armas o mejores armamentos que nuestros militares. No es un asunto ni siquiera de revisar la oscura noche cuando unos desalmados que estaban a cargo del gobierno federal se aprovecharon y sin pensar en nuestro país, la relación internacional
con el gobierno americano específicamente, y las vendieron a la delincuencia organizada. Es algo que se llama rápido y furioso. Afortunadamente, pues ya hay uno detenido o dos en las cárceles en Nueva York, uno de ellos. Y seguramente el brazo de la justicia va a alcanzar a otros de los responsables. Pero no es un asunto de quién tiene más, quién tiene mejor armamento. Es un asunto, primero, fundacional del Estado. Monseñor hablaba de que tenemos que ir a la búsqueda de una cultura hasta de comunicación, dio a entender. Y en ese compromiso de todos, quienes son propietarios de medios de comunicación, los comunicadores, pues tienen que aportar. No podemos convertirnos en apologistas del crimen o del delito por la simple y sencilla razón de que si lo hacemos va a sonar la caja registrador. Eso no representa ningún compromiso con el país. Como también, desde luego, las iglesias tienen que hacer su aporte. Se dedican, entre otras cosas, a curar las almas, y son ellos quienes moralmente están autorizados, y de todos los credos. Monseñor mencionó a los presbiterianos, a la comunidad evangélica, a la de los últimos santos. Todos en realidad tienen que hacer ese trabajo comprometido. Y nuestros maestros, que los maestros michoacanos han dado ejemplo de lucha, pues también tienen que hacer lo propio. Y los empresarios y las universidades, desde luego el gobierno, pues es una tarea conjunta. Y hoy nosotros lo que venimos a comentarles a los señores diputados locales, a las diputadas locales, es primero que este gobierno federal es un convencido de que para ganar la batalla es necesario ir a combatir las causas más que los efectos. Por eso hay una política social dedicada única y exclusivamente a atender a los jóvenes. Nunca nadie se había atrevido a diseñar un programa social que le arrancara a nuestros jóvenes o que los arrancara de los brazos de la delincuencia y que pudiesen ir capacitándose, preparando para incorporarse a la vida productiva del país. Desde luego que nos hace falta todavía mucho. Tenemos que apostarle a la cultura, al deporte, a la búsqueda de los valores o al fortalecimiento de los valores como sociedad, que los valores pues nos dan identidad. Pero hoy pues nosotros estamos haciendo algo que es histórico. Nunca nadie, un representante del gobierno federal, mucho menos un secretario de Gobernación, había comparecido ante los diputados locales a escucharlos y a que fuésemos a escuchar. Que por cierto, un diputado me dijo que yo no tenía, y se me pasó contestarle al diputado Escalante, creo que se apellida, ¿no? El último que habló, Escobar, que me dijo que yo no tenía autoridad moral, y ahora les voy a explicar que porque yo no había cumplido, que en la anterior ocasión que estuve aquí
les dije que la federalización iba a tomar 15 días y después regresé y dije, no, pues más o menos como en un mes, diría el clásico, menos como en 2 meses. Y aquí se los digo, a veces uno en la inocencia, porque aunque no parezca así tenemos mucho de inocentes, cree que los entramados burocráticos son muy fáciles y por eso no hemos podido todavía federalizar la nómina educativa. Pero ese es un compromiso no mío, es un compromiso del presidente de la República que se va a cumplir. Como se está cumpliendo la basificación de los maestros en todo el país, como se está cumpliendo la basificación del personal de salud en todo el país, como se está cumpliendo puntualmente con el aporte que el gobierno federal hace para el pago de la nómina del sector educativo. A veces, pues desde luego que como todo, hay fallas, a veces hay diferencias incluso con los maestros, porque quienes somos autoridades pensamos que no tienen derecho a tal o cual prestación y ahí se entrampa el diálogo. Pero vamos a cumplir. Si algo le hemos aprendido al presidente López Obrador es a cumplir lo que uno compromete, a cumplir la palabra empeñada. Miren, es el único presidente en la historia de este país que ha cumplido todo lo que ofreció en campaña. Solamente una falta, y eso es culpa de Zoe Robledo y del gobernador de Michoacán. No ha podido cumplimentarse la descentralización del gobierno federal. Entonces, ratifico que se les va a cumplir con la federalización de la nómina educativa para que el gobierno del estado de Michoacán pueda disponer de ese recurso que representa creo que 1.800 millones de pesos, más o menos, y que pueda ser invertido en infraestructura para que la ampliación a 4 carriles que ahora dice Raimundo pues sea una realidad de la carretera de Uruapan. ¿A dónde, Raimundo? A Lázaro Cárdenas, para que siga gobernando con ese compromiso y ese sentido social. Y hago otro paréntesis y lo felicito. Son un poco más de 650 millones que el gobierno del estado de Michoacán de recursos propios aporta al FEDEPAZ, así se llama, FIDEPAZ, Fortapaz, Fortalecimiento de la Paz, y ya me chismearon que los presidentes municipales que aquí están aportan también un 30%, 150 y tantos millones de pesos. Ese es un ejemplo de esfuerzo colectivo, pues ya va a tener recursos para invertirlos en la consecución de la paz. Y les decía, y les prometo ya no extenderme mucho, sí voy a terminar al rato con algo que había escrito y que no pude comentarles en la ocasión pasada. Pero lo que hoy venimos a plantearle a los diputados locales y quisimos comunicarles a ustedes es que sí hay una reforma a un artículo que es el 5º transitorio del decreto constitucional por el cual se da origen a la Guardia Nacional y se acuerda que las Fuerzas Armadas permanentes prestarán tareas de seguridad pública. Ese decreto contenía de origen en una iniciativa que fue presentada por una diputada del Partido Revolucionario Institucional, Yolanda de la Torre, y que en cuanto tuvimos conocimiento del contenido, el presidente nos instruyó
a que la hiciéramos nuestra y que ayudáramos a construir un acuerdo político que hiciera viable que la mayoría constitucional que no tenía el gobierno con la bancada de los partidos que fueron aliados o que llevaron al presidente de la República a ese cargo. Y pudimos construirlo. La reforma, la iniciativa de origen trataba de modificar el plazo de vigencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, plazo que vencía en marzo del 2024 y que la diputada de la Torre propuso que se prorrogara hasta el 2028. La iniciativa fue aprobada y pasó a la Cámara de Senadores y ahí pues hubo que construir otro acuerdo político. Se le hicieron algunas adendas o agregados y entre otros se reconoce que nuestras Fuerzas Armadas tienen que trabajar con estricto respeto a los derechos humanos y también al derecho de nuestros pueblos originarios, de las comunidades indígenas y afromexicanas. Se establece en términos de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había definido, que el trabajo de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública debía de ser de manera ordenada, de manera complementaria y suplementaria, que debía de ser fiscalizada y que debía de ser extraordinaria y regular. Y se le agrega un párrafo que dice que las Fuerzas Armadas podrán prestar tareas de seguridad pública siempre y cuando lo hagan con su propia organización y sus propios medios. Esto es, pues, prácticamente la validación constitucional para que nuestras Fuerzas Armadas puedan hoy estar en todo el territorio nacional y en tanto si ponen obligaciones a estados y municipios para que semestralmente se hagan evaluaciones y podamos ir construyendo unas policías municipales y estatales con toda la capacitación, con todo el equipamiento, con todo el orden, con toda la formación que se requiere para ir sustituyendo paulatinamente a la Guardia Nacional en estas tareas o a nuestras Fuerzas Armadas. Y le impone a los estados y municipios la obligación de informar semestralmente y dar seguimiento a los compromisos que se hagan ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque resulta que al día de hoy, pues sí, todos los estados y compromisos tenemos esa obligación entre comillas, pero por el COVID, nada más un estado. El Estado de México presentó el primer reporte en el 2020. En el segundo año, pues ya como 7 u 8 estados, entre ellos, pero no, ya revisé ahorita que venía el camino y Michoacán no estuvo. En esas yo había dicho que Michoacán, pero no, Michoacán ya lo presentó, ya envió el informe complementario el hoy gobernador el año pasado y el antepasado, no mandaron nada. Y Tabasco desde luego cumplió los 2 últimos años, no es por presumir, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche. Pero ahora, no, pues ningún municipio cumplió. Ahora están obligados todos los estados, porque esa es la única manera en la que vamos a ir sustituyendo a la Guardia Nacional. En tanto, pues necesitamos a nuestras Fuerzas Armadas en muchos municipios del país donde desafortunadamente hoy no hay policías municipales, ya sea porque las autoridades en turno, a cambio de financiamiento para sus campañas, y perdonen que hable así con esta franqueza, pues cedieron el mando de la corporación, las corporaciones de seguridad pública, o bien por temor abandonaron. Y tenemos problemas también en algunos estados donde las policías
estatales no están lo suficientemente capacitadas. Por eso es esta reforma que hoy venimos a socializar, me dijeron que esa era la palabra. Era un poco darles a conocer a ustedes. Yo nuevamente quiero agradecerle a mi amigo y compañero Alfredo Ramírez Bedoya el que me haya invitado para volvernos a encontrar con ustedes. Vamos a venir ese sábado 14 de noviembre y si él lo considera que no nada más vayamos a atender a los purépechas, sino que hagamos otro tipo de trabajos, pues yo estoy a la disposición de él y de todos ustedes. Eso, lo repito, es por convicción, por cariño a Michoacán, pero también porque eso es lo que el presidente de la República nos ha instruido. Hay que estar con la gente y hay que escuchar siempre a la gente. Solamente así podremos terminar de transformar a este país. Muchas gracias, de verdad, a todas y a todos ustedes. Esto lo escribí la anterior ocasión que vine acá, pero en aquella ocasión no lo pude leer, ahorita pedí que me lo buscaran. Dice así: hoy, mientras recorría las calles de esta hermosa e histórica ciudad, ahora no están floreando las camelinas, por eso explico, y observaba las bellezas de sus camelinas sobre la avenida Ventura Puente, me acordé de Carlos Pellicer, el poeta eterno, y comprendí una de sus grandes frases. Dice así: en las tardes sutiles de otros lugares pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol. Si fue él, como una tarde michoacana, un enamorado del color con las manos repletas de sol. Eso es lo que un tabasqueño canta a la belleza de Michoacán. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Gobierno de México.